Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar hoy acá en un evento tan importante. Chamizo, 120 años, es el título de mi ponencia. Chamizo es un pueblo del departamento de Florida, del cual tengo el orgullo de ser oriunda. Para los que no lo conocen, se ubica sobre la Ruta 94, la Ruta Nacional 94, y se encuentra cercano al departamento de Canelones, aproximadamente a 7 kilómetros de la ciudad de San Ramón, a 87 kilómetros de la capital del país, de Montevideo, y a 37 kilómetros de la capital departamental, Florida. Su origen tiene que ver, como tantos otros pueblos, con la llegada del ferrocarril y su expansión a todo el territorio nacional. El magíster Pablo Castiglia, también oriundo del pueblo, en su tesis dice que Chamizo es un pueblo que nace desde el riel, y yo adhiero a esa tan linda concepción. Con respecto al patrimonio y a la importancia que tiene la resignificación del mismo, cuando se han cumplido años, a los 100 años y a los 120 años, se ha logrado resignificarlo. De hecho, haciendo referencia a que nace desde el riel, la fecha fundacional que se toma para las conmemoraciones del pueblo son el 17 de diciembre, se saca de un documento, de una escritura, a través del cual se da cuenta de la venta de unos terrenos linderos a la estación que los ingleses compran a un vecino de la localidad, a Facundo Fernández, para justamente hacer los corrales para el ganado y un embarcadero, y a contrapartida solicitan que se trace un camino que llegue hasta el Camino Real para que el ganado tenga mayor y mejor acceso a la estación. El 17 de diciembre se toma como la fecha fundacional y a los 100 años el historiador Julio Arrillaga genera el primer libro que tenemos del pueblo, que es un muy lindo trabajo y invito a poder leerlo. Y a los 120 años también, que fue el año pasado, en el 2023, aparece una resignificación del patrimonio con una gran participación de la localidad en este evento. Por ejemplo, entre las actividades que se realizaron, se llevó adelante un museo en el cual todos los pobladores que lo desearon llevaron sus objetos antiguos. Fue algo que dio cuenta de una participación y de una necesidad del pueblo de poder exponer e intercambiar y compartir sus objetos antiguos. También se hizo un conversatorio con las personas más veteranas y a las cuales también pudieron asistir los más jóvenes, y allí se intercambiaron cuestiones, del patrimonio material, inmaterial y natural, a través de ejemplos y cuestiones que se intercambiaron y se compartieron. En ese conversatorio se expuso un corto audiovisual que se hizo también entre personas oriundas del lugar, que si bien no vivimos ahora allí, seguimos como con mucha cercanía. Para finalizar y respetando el tiempo de la ponencia, solo quiero compartir una cita del francés Serge Grisunsky, que dice que el presente nunca tiene contornos precisos, se nutre de un flujo de estímulos, de sensaciones, de imágenes, de presentimientos, de ruidos, de actualidades, de los que nuestra memoria solo fija retazos. Por tanto, el presente, al igual que el pasado, no es algo dado, y sin embargo, es de él y por tanto del mundo contemporáneo de donde hay que participar para remontar el tiempo. Ahora, por favor, para compartir el video del cual le hice referencia, y solo resta decir que las imágenes que se eligieron son mucho menos poderosas que las realidades que representa. Un renovador para todo un paraje rural que ya se conocía con el nombre de Chamizo desde antes de la llegada del tren a esa zona. Pero el proceso fundacional del pueblo se inicia en 1903. Fue a partir de la venta de terrenos para construir corrales de ganado para la estación que el pueblo comenzó a nacer. Aquel año marcará entonces el hito fundacional de su historia, ya que en la escritura de la venta de dichos terrenos luce el requerimiento de la construcción de un camino real y la delimitación de una plaza, que serán ni más ni menos que la calle principal y la manzana central del futuro pueblo, el cual adoptará el mismo nombre de la estación, que era el de un cauce de agua cercano, denominado desde siglos anteriores Arroyo Chamizo. Facundo Fernández era el propietario de los terrenos. Ese campo había pertenecido a su esposa, la señora Camila Domínguez, fallecida el 3 de marzo de 1903 y por tanto era bien sucesorio. Por iniciativa del propio Fernández, San Facundo fue un intento de bautismo de aquel poblado, nombre que existió pero que no prosperó.
La estación Chamizo con el paso del tiempo se fue transformando también en un lugar de relevancia social, en tanto desde sus inicios representó uno de los principales espacios de encuentro y circulación de personas. El tren acortaba distancias, acercaba lejanías, favorecía la posibilidad de traslado a un costo menor en comparación con otros medios de transporte. Trasladaba cargas de animales, cosechas de diversas siembras, diarios provenientes de la capital, sobres de cartas y cajas de encomiendas grandes y chicas. La construcción de estaciones en los parajes del interior iba también marcando avances y brindando oportunidades a muchos uruguayos del medio rural de aquellos inicios del siglo XX. La llegada del tren de pasajeros a la estación Chamizo, que durante muchos años fue a las 15 y a las 21 horas, generaba como una pequeña explosión de gente que impactaba en aquel puñado de personas que era el pueblo entero. En Chamizo se escuchaba desde lejos la llegada del tren. Se sabía clarito si era el que venía de Montevideo o del noreste, si era de carga o de pasaje. Un sinfín de emociones afloraban entre la gente que aguardaba el tren. La llegada de un familiar o un amigo, la despedida de una novia, el retorno de tantos padres de sus lugares de trabajo, los apuros de último momento para no perder el tren, o simplemente el paseo ineludible de tantos, que significaba solamente ir a la estación. Muchos pretendientes utilizaban la excusa de ir a la estación para cruzar sus miradas delatadoras o finalmente concretar la cita soñada. Luego de que se construyera el puente que permitió que en tren se pudiera cruzar el río Santa Lucía a la altura de San Ramón, la estación Chamizo fue la primera definida, el lugar elegido para que llegaran aquellos potentes y gigantes, siguiendo luego su marcha hasta finalizar en el límite mismo con Brasil, en la estación Río Branco de Cerro Largo. Aquellas soberbias locomotoras, con la fila de vagones detrás, iban surcando los campos de nuestro país, imponentes, atravesaban kilómetros y más kilómetros de soledades. Ni crecientes ni desbordes de ríos en los crudos inviernos detenían su rumbo. El tren llegaba a su destino señalado. El tren llegaba igual. Los teros parecía que hacían un vuelo anticipador cuando se venía a venir la locomotora. Empezaban a gritar y a aletear con sus revoloteos y acrobacias en el aire, que pasaban cerquita de la gente si la agarraban descuidada. Defendían sus nidos en épocas de nacimientos, pero también y sobre todo defendían su territorio. Algunos animales de los campos linderos a la estación trotaban asustados. Otros, ya acostumbrados, miraban parcos aquella revolución de ruido y de gente que se suscitaba cada vez que llegaba el tren. El viaje del tren siempre era lento, fueras a donde fueras. El monótono movimiento del vaivén de los vagones se alteraba únicamente con el fuerte silbato que sonaba al llegar a cada una de las estaciones por las cuales el tren pasaba, la mayoría parecidas, con sus casillas de lata y sus carteles con los nombres claramente escritos en letras mayúsculas, igual que la nuestra, igual que la estación Chamizo. Los días 3 de octubre eran días especiales, porque era la fecha de Santa Teresita, y el pueblo entero estaba de fiesta. Llegaban trenes expresos, además de ómnibus, carretas, charrés, gentes a caballo y también de a pie. Venían a rendir honores o a cumplir promesas a la Santa Patrona. La calle Real se colmaba de gente que caminaba desde la estación hacia la iglesia, construida en un costado de la plaza, engalanando el lugar. Procesiones colmadas de personas entonando el himno a Santa Teresita retumbaban en las calles del pueblo. En la actualidad, a 120 años de aquel 1903, perduran algunas construcciones de la antigua estación, que representan un pasado con un gran significado para la existencia de un pueblo que hace más de un siglo existe y avanza. Desafiando el paso del tiempo, aún se encuentran en pie el cartel en imprenta mayúscula donde luce Chamizo, cercano a aquellos los corrales construidos para el ganado, los cuales también han resistido el siglo y pico. Maltrechas persisten edificaciones como la Casa del Jefe y galpones. El aljibe, solitario y porfiado, se mantiene implacable, vio pasar más de un siglo. En su fondo, el espejo de agua nos hace volver a mirar un pasado que nos conecta con nuestra propia identidad desde un presente colmado de nuevos sueños. La estación Chamizo simboliza un lugar que es mucho más que edificaciones en desuso. Fue una iniciativa de antaño que definió con su propio surgimiento el origen del pueblo, el que sin lugar a dudas nació desde el riel. Agradecemos a María Betancourt por